buenas noches para todos los participantes. El día de hoy vamos a iniciar entonces la sesión de hoy con bioindicadores, como habíamos quedado. En dado caso que digamos que el tiempo nos alcance, veremos un poco o adelantaremos un poquito del tema de la clase del sábado, listo, que serían los aspectos del relieve, para que entonces entremos el próximo sábado a realizar el taller directamente. Y o sea, después de que si vamos a tener la práctica, entonces iniciaríamos con el taller y terminaríamos con las condiciones de contaminación, indicadores que me definen la contaminación de las fuentes hídricas, y hablaré un poquito sobre el PONCA. ¿Qué es el PONCA? Es el Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas, así a modo general, para que ustedes tengan como el concepto de qué es el PONCA y para qué sirve. Buenas noches, Carlos. Entonces, en este caso vamos a hablar de bioindicadores, porque ese es un temita que posiblemente trabajemos durante la práctica, si la vamos en fin, vamos a realizar el día próximo sábado. Bueno, entonces primero que todo, ¿qué son los bioindicadores? Entonces, los bioindicadores son organismos que viven, que están dentro del ecosistema acuático de las fuentes hídricas. Entonces, ellos, digamos que si yo tengo una fuente hídrica saludable o dependiendo de las condiciones de calidad del agua, pues yo voy a tener ciertos animales, ya sea macroinvertebrados, ya sean crustáceos, bacterias, de los que vamos a hablar, que pueden estar presentes en el agua y que me generan una información de calidad de la misma fuente. Hay fuentes que son vertimientos, como el que vamos a estudiar, y posiblemente hay ciertos bioindicadores, como por ejemplo los coleópteros o los mismos mosquitos. Entonces nosotros tenemos que identificar, listo, si hay mosquito, hay crustáceos, hay cierto tipo de organismos que vamos a estar estudiando para saber en sí la calidad del agua. También me generan como ese análisis de lo que es el oxígeno disuelto dentro también del marco de la calidad del agua. Entonces se utilizan ahorita, o el uso de los bioindicadores se propone como una nueva herramienta para conocer la calidad del agua. Esto no quiere decir que esta es un método tradicional, porque ya sabemos que usamos los métodos físico-químicos y microbiológicos, pero su uso lo que genera en gran medida pues son actividades en campo que me facilitan la actividad en laboratorio. Entonces, su uso simplifica en gran medida pues las actividades que podemos hacer in situ. Recordemos que in situ es en el sitio y que podemos analizar directamente. Su aplicación solo requiere la identificación y la cuantificación de los organismos y nos basamos en índices de diversidad ajustados a intervalos que calificarían en la calidad del agua. Hay algunos microorganismos o organismos vivos que tienen cierta tolerancia a las condiciones del agua. Entonces recordemos que algunos organismos no sobreviven o no tienen una tasa de natalidad muy buena dentro de un sistema acuático que no tenga cierta calidad. Entonces esos organismos llegan a un ciclo de vida. Hay otros que se adaptan y hay otros pues que ven dentro de esta fuente una alternativa dentro de su ciclo de vida, y que estos son los organismos que van o que se pueden adaptar a ciertas condiciones del agua. En este caso entonces, por ejemplo, lo que son vertimientos, lo que son, o sea, aguas, ya sean sistemas lóticos, léticos, que van digamos que tienen aportes de vertimientos, ya sean vertimientos de aguas residuales, vertimientos de aguas industriales, o sí, residuales domésticas me refiero, o vertimientos de aguas industriales o diferentes tipos de vertimientos. Eso depende. Pero entonces, lo que les digo, hay algunos organismos que pueden ser, por ejemplo, usados como bioindicadores. Están los moluscos, los insectos, los anélidos, algunos hirudineos, que son una especie, adelante vamos a ver, de crustáceos, peces y plancton. Y también es importante considerar la abundancia con que se encuentran según la época del año. Entonces, en este caso o en este punto, si vamos a hacer el estudio en la fuente a la que vamos, como les digo, tiene unos vertimientos que son vertimientos de aguas residuales, en este caso domésticas. Entonces, vamos a tener cierta propagación o ciertos bioindicadores más, digamos, más visuales, más fáciles de percibir que otros. Como les digo, eso depende de la calidad. Y pues más, por ejemplo, lo que son los mosquitos, más en esta época porque estamos atravesando una época lluviosa. Es una época de invierno donde pues tenemos como ese incremento de la tasa de natalidad de algunos insectos. Bueno, grupos de organismos como bioindicadores. Entonces, a continuación mencionamos algunos grupos que se emplean como bioindicadores en la calidad del agua. Tenemos las bacterias, que pues ya conocemos diferentes tipos de bacterias. En el caso de la fuente que iríamos a analizar, debemos tener una protección siempre antigua, porque recordemos que recibe agua residual doméstica, entonces vamos a tener algunas bacterias que son nocivas para nuestra salud. Entonces,
bueno, vamos a tener bacterias, uno de los factores más importantes a tener en cuenta en el estado sanitario, reflejado pues en los organismos que se contienen. En este caso, para utilizar índices bacteriológicos se consideran proporción de organismos indicadores de contaminación fecal, que ya sabemos que vamos a encontrar Escherichia coli, E. coli y los estreptococos. Me imagino que a ustedes en microbiología, la profe pues les explicaría la técnica de cultivo, ¿sí? Para contar las unidades formadoras de colonia. O sea, les pregunto, ¿la profe les explicó? O sea, les pregunto, bueno, ¿qué son unidades formadoras de colonia? Ah, ok, que si les explicó lo de cómo se hace para hacer el cultivo, por ejemplo, para bacterias. En este caso, E. coli, debemos hacer un conteo de unidades formadoras de colonia. No sé si ya les explicó la técnica. ¿Les explicó la técnica? Señor, ok. La pregunta es si la profe Dayana en microbiología les explicó la técnica para hacer el cultivo, sobre todo por ejemplo de coli, de bacterias. Ok, entonces les pregunto, ¿ustedes saben qué son las unidades formadoras de colonia? Señoras, señoras, estamos con mal de señal. Sí. Bueno, Carlos, ¿qué es la unidad formadora de colonia? La cantidad de bacterias, ¿cierto? Y pues las bacterias se van a unificar en forma de colonias. Entonces son esos punticos que nosotros encontramos en el medio agar nutritivo y podemos cuantificar, si podemos contabilizar cuántas de esas unidades, porque esas unidades pueden estar formadas por muchas bacterias. Entonces, como están así por colonia, entonces se ven los punticos. Bien, en la calidad de agua y según el decreto 2115 del 2007, ¿cuántas unidades de colonia deben haber en una, digamos, en una muestra de agua potable? Cero, muy bien. Voy a encontrar unidades formadoras de colonia en agua residual doméstica. Digamos, yo analizando las fuentes hídricas que vienen con vertimiento, ¿hay la posibilidad de encontrar unidades formadoras de colonia? Sí, 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 señora. Sí, señora. Y también podemos encontrar huevos de helmintos. ¿Alguna vez han escuchado qué son los huevos de helmintos? Helmintos. Ujú. Bueno, los que tomaron aguas residuales conmigo, yo siempre les decía, bueno, podemos encontrar E. coli, tipos de streptococcus y huevos de helmintos. Los huevos de helmintos, o los helmintos como tal, son un tipo de gusano que se encuentra sobre todo en aguas en ríos, como indica Carlos, pero sobre todo en ríos que tienen vertimientos de aguas residuales. Porque pues también proceden o provienen, perdón, de heces fecales. ¿Listo? Bueno, entonces uno de los mayores problemas empleados en índices bacteriológicos es el tiempo, donde necesitamos obtener un resultado y puede tardar días, porque recuerden que hacemos el conteo mediante la utilización de cultivos. De esos cultivos los podemos, por ejemplo, utilizamos agar nutritivo, agar sangre, para hacer un aislamiento de bacterias y ese procedimiento puede tardar bastante tiempo. Entonces es por eso que, digamos, un bioindicador como bacterias sí me indica, sí me da una noción de la calidad del agua, pero es, digamos que es un poquito tardado, o sea, nos demoramos un poquito y pues no se puede hacer en campo. Protozoos. Entonces, al igual que las bacterias, la obtención de la muestra es fácil porque solamente debemos tener presente cómo tomar la muestra microbiológica. Bueno, y pues digamos que de acuerdo a la literatura sobre la posición de los organismos,
La desventaja es que se necesita una experiencia de identificación taxonómica. ¿Qué quiere decir? Que se debe conocer muy bien la forma y la clasificación de los microorganismos, en este caso los protozoarios, porque al tener, digamos que diferentes tipos o diferentes clases, podemos llegar a tener una variabilidad amplia y no tener como una lectura de bioindicador de calidad de agua más precisa. Entonces, si se necesita la identificación taxonómica, se requiere de un microbiólogo para poderlo entender. También existen dificultades de flotación y diferencias en la composición de los microhábitats para obtener las muestras representativas de protozoos. Lo que sucede ahí es que hay una gran cantidad de protozoarios y hay que clasificarlos. Entonces, si yo tomo una muestra y me salen varias clases de protozoos, entonces no voy a tener una lectura por bioindicador más precisa. Entonces, es por eso se tienen que hacer diferentes muestreos en puntos estratégicos de la fuente y se tendría que hacer digamos, un muestreo compuesto para este caso, para el caso de lo que es aguas residuales domésticas. Crustáceos. Son animales de respiración branquial, provistos de dos paredes de antenas. Su cuerpo está cubierto con un exoesqueleto, fundamentalmente quitinoso, y pues a veces endurecido. Ya ellos tienen como una concha, ¿no? Entonces lo que se llama crustáceo, la palabra significa concha. Exoesqueleto pues se renueva en cierto tiempo para nuevas mudas, proceso que se conoce como ecdisis. Es cuando el animal aprovecha para crecer, ya que una vez endurecido es completamente inextendible, entonces no se puede extender. Entonces va cambiando de piel, por así decirlo. Entonces, crustáceos, sí encontramos. Realmente crustáceos como tal en esta zona es muy raro encontrar, pero resulta que en la laguna de Fuquene, y también escuché por ahí en Tierra de Páez, que han encontrado ciertos crustáceos que han sido introducidos. No sé si María Isabel ha escuchado del caso. Se han encontrado como unos cangrejos rojitos. Efectivamente, profe. Langostas. La langosta. Entonces, Tierra de Páez tiene como ese problema hace ya un tiempito. Sí, sí, señor, es una plaga total, o sea, se encuentran bastante, son muchísimas. Exactamente, y antiguamente no la sabía. Lo que pasa es que esta es una especie que ha sido introducida y que lo que genera ahí, bueno, como indicador que me genera o que me indica que hay un exceso de nutrientes en esa agua. Entonces, cuando yo hablo de exceso de nutrientes, hablo de eutroficación, que puede venir siendo precedida por exceso, bueno, digamos, depende de la actividad económica del sector. Entonces, como hay un exceso de nutrientes, la langosta aprovecha para reproducirse. Su ciclo de vida es muy alto, porque una sola langosta puede producir bastantes huevos. Y quienes me controlan naturalmente la langosta, en este caso, como es introducida, no hay un control dentro del nivel trófico de las especies. No hay una especie que me controle esta langosta, este tipo de langosta. Por esta razón se está denominando como una plaga, ¿sí? Al no tener un balance dentro del nivel trófico de los consumidores, bueno, los productores, los consumidores primarios, los consumidores secundarios, pues él ya se me está convirtiendo en un problema de plaga al no tener quien digamos, lo controle, haya un balance. Por esa razón también dentro de la calidad del agua, al encontrarme este tipo de especie, eh, también doy por entendido que hay un exceso de nutrientes en el agua, es decir, que hay algún tipo de arrastre gracias a la escorrentía superficial, pues de alguna, por ejemplo, de actividad agrícola, que me genera un exceso de nutrientes en el agua o eutroficación. Esto lo aprovecha bastante este tipo de especies para poder tener un ciclo de vida mucho más alto. Insectos. La evaluación de la calidad del ambiente, en particular de las actividades acuáticas, ha sido por tradición desarrollada con base a métodos soportados por mediciones y determinaciones de las características físicas y químicas del agua. Cuando se trata de estimar o determinar la calidad ambiental, pues también dentro de los procedimientos físico-químicos clásicos es de notar la calidad o afectación de un parámetro estudiado. Ay, aquí me falta un momentico, me falta, bueno. Entonces, los insectos que yo voy a encontrar aquí, de acuerdo pues a todo lo que hacemos con la parte de laboratorio, me indica cuando hay larvas o cuando hay huevecillos dentro del agua, quiere decir que hay un incremento en, digamos, bueno, eso tiene que ver con la parte meteorológica, pero entonces lo que son los insectos tienden en muchos lados, sobre todo las moscas, tienden bastante en depositar sus huevecillos en aguas que tienen una calidad baja, o sea, tienen poco oxígeno disuelto y están saturados también de materia orgánica. Entonces ellas buscan ese tipo de aguas para poder colocar o bueno, pues poner sus huevecillos y digamos que
ese es un indicador también de la falta de oxígeno que tiene el agua en sí. Bueno, en este caso ya les coloqué acá dos videos, uno sobre bioindicadores macroinvertebrados, que es el que vamos a ver en este momento. Para los que están viendo entonces el presente video, por favor, entonces salgan del video y por favor coloquen el que dice bioindicadores macroinvertebrados y vuelven nuevamente al presente video. Bueno, entonces para los que están viendo el presente video, entonces vamos a ver un momento sobre el siguiente video que está en la lección macroinvertebrados acuáticos como indicadores de calidad del agua. Por favor, entonces, ver este video que está colgado en la plataforma para que tenga mejor calidad. ¿Listo? Hemos entendido entonces más o menos en qué consisten los bioindicadores. Bueno, listo, aquí me quedó un poquito faltando lo de los insectos. Entonces, pues, bueno, un ejemplo es la calidad del agua para el consumo humano, el cual puede considerar, en el caso de metales pesados, la concentración de los mismos para definir si es bueno o malo. Tal vez el caso del plomo, el metal, digamos que más o menos para la recomendación de que se consuma. Entonces, digamos que de acuerdo a la calidad del agua, si contiene ciertas sustancias, la respuesta a los organismos es de diferentes escalas, desde biomarcadores hasta comunidades. Y pues digamos que en la evaluación de la calidad del ambiente, unas premisas importantes es la bioevaluación o el biomonitoreo, en el cual pues se detectan comunidades biológicas. Entonces la bioevaluación o el biomonitoreo puede relevar impactos o efectos futuros que presenten o que están enmascarados con sustancias tóxicas. Es decir, que pueden haber sustancias dentro de un cuerpo del agua. Un cuerpo de agua sobre todo se hace o se analiza para determinar si la calidad del agua, o sea, cómo está la calidad del agua, sobre todo para consumo humano. Y por estas razones es importante incorporar métodos de evaluación de calidad y de integridad de ecosistemas como indicadores biológicos que complementan métodos tradicionales. Entonces, en este caso, digamos que algunos insectos que se pueden encontrar según el cuerpo de agua, según lo que ustedes vieron, bueno, hay macroinvertebrados, donde tenemos los diferentes tipos de macroinvertebrados como los coleópteros. Los coleópteros parecen como carroncitos. No sé si los alcanzaron a ver dentro del video. Entonces, bueno, vamos a tener diferentes tipos digamos, de estos animales que nos indican principalmente cómo está la calidad de agua en condiciones de oxígeno disuelto. Entonces, bueno, vamos a tener, por ejemplo, algunos macroinvertebrados. Tenemos Plecoptera, que son moscas de la piedra, ¿sí? Tienen abdomen pues sencillos, articulados y pues algunas uñas pares. Como les digo, son moscas y empiezan con la larva, luego la ninfa y cuando ya tenemos dentro del agua lo que es la producción de la ninfa, que ya es como la larva un poco más grande, ya entonces hay este tipo de fase indicadora en la calidad del agua, son muy sensibles a la contaminación. Entonces no hay de pronto, digamos que no hay una alta cantidad contaminante en el agua cuando ya tenemos lo que es la ninfa, cuando tenemos plecópteras. Entonces experimento un segundito a ver si aquí ya están. Bueno, acá ya les indiqué lo que son los bioindicadores. Bueno, el indicador ideal es aquel que tiene tolerancias ambientales estrechas. O sea, son lo contrario a aquellos organismos de poblaciones que tienen tolerancias amplias para diferentes condiciones ambientales. Y eso es lo que genera son patrones de distribución y abundancia. Digamos que son vistos, o sea, se afectan muy poco por las variaciones. Y se consideran pobres indicadores de calidad ambiental. ¿Por qué pobres? Porque no son sensibles al cambio de calidad de agua, más bien son adaptables y por esta razón no voy a encontrar pues como bueno, una afectación o un indicador que me dé como la pauta de que no está, digamos, este tipo de agua tiene algún problema, ¿sí? Entonces no es tan exacto encontrar estos tipos de indicador, no indicador. Entonces en aguas limpias es común encontrar poblaciones dominantes, tienen unos nombres rarísimos, ¿sí? Entonces toca que me tengan un poquito de paciencia. Eferópteros, plecópteros y tricópteros. Los plecópteros son los que les estoy indicando que son moscas. Y pues en algún
algunos casos los plecópteros pues son sensibles pero son adaptables a los cambios de calidad del agua. La alimentación, pues las ninfas carnívoras en los últimos instantes, pues ellos van consumiendo otro tipo bueno, sus mismos insectos, o bueno, la misma mosca, u otro tipo de insectos. Hábitats, pues van a estar en ríos de aguas turbulentas y lechos de grava, es lo que les digo, las plecópteros. Los efemerópteros, eh, su nombre común son efímeras. La familia más común son los Leptovidae y también pues son como una especie de los plecópteros. Ya les muestro un ejemplo. O sea, lo que es la plecóptera es como una mosca, pero la efemeróptera es como un crustáceo, se parece un poquito a un crustáceo, pues ya les muestro entonces acá un ejemplo. ¿Están viendo? Sí. Entonces este es una efemeróptera y como vemos acá en la imagen pues está bastante grandecita, por así decirlo. Eh, Son efímeras, entonces tienen como esta forma, para mí que parece una cucaracha, son así como curiosas como cucarachas. Tricópteros, como lo ven acá, parece un gusano. Entonces su nombre común son Friganeas, de la familia más común, Hydropsidae, Leptocerade también, ciclo de vida. Tenemos que las ninfas y pupas acuáticas y ya adultos voladores. Como les digo, parecen unos gusanos, pero de todas formas después se transforman. La alimentación, pues también las ninfas son depredadoras y en los hábitats, el hábitat es el río, aguas quietas y rápidas. Entonces, después pues se transforman como una especie, todos estos son como insectos. Entonces, tienen como esa forma, parece así para que se familiaricen como de cucarachas, en este caso, bueno, tenemos moscas, gusanos, en algunos, por ejemplo, la odonata, es una libélula, ¿sí? Algunos les dicen caballitos del diablo. En este caso la odonata son de la misma familia de las libélulas. Y pues si uno ve una libélula, pues tiene como estas características así como las vemos acá en la forma que les estoy mostrando. El ciclo de vida, pues las larvas acuáticas y luego se vuelven adultos voladores. A diferencia de los anteriores que tenemos ninfas y pupas, en este caso ya pasa de ser larva a ser un adulto volador. O sea que no tiene muchas fases. La fase indicadora pues es en la parte de larvas, porque pues las larvas son un poco más sensibles. La alimentación igual, ninfas depredadoras y los hábitats ríos de agua quietas. En algunos casos, por ejemplo como la tricóptera, vamos a encontrar un hábitat de aguas quietas, pero también de aguas en movimiento o turbulentas. En el caso de la plecóptera, vamos a encontrar un hábitat de lechos de grava y aguas turbulentas. Entonces, si nos damos cuenta y hacemos un poquito de memoria donde hemos ido, tal vez a visitar o tal vez a conocer, podríamos habernos encontrado con alguno de estos tipos de macroinvertebrados acuáticos. Aquí voy a encontrar una coleóptera, que yo les decía, los coleópteros, son como escarabajos, entonces tienen como esa forma. En las aguas de acá en Boyacá es muy común encontrar coleópteros, ¿sí? Encontramos pues como esos escarabajos pequeñitos negros dentro del agua. Ellos muchas veces están como en la superficie, como si estuvieran corriendo, ¿sí? No sé si los han visto. Sí, señora. Entonces son bastante curiosos, ¿no? Entonces este tipo de macroinvertebrado pues es típico, ¿no? Es común. Bueno, los escarabajos o los coleópteros pues tienen un ciclo de vida holometabolos, o sea, ellos van de larvas, pupas a adultos. Su fase indicadora, es decir, cuando yo hablo de la fase indicadora es la fase más sensible, entonces son las larvas. Entonces, cuando hay un cambio de la calidad o la condición del agua, entonces las larvas son las que se ven afectadas si llegado el caso hay algún tipo de modificación que no permitan su desarrollo. La alimentación, igual que las anteriores, ninfas herbívoras y depredadoras, o sea, esta es la primera herbívora, pero también puede ser depredadora. El hábitat pues está en un rango bastante amplio porque ellas pueden estar tanto en aguas turbulentas como en aguas quietas, en agua potable, o sea, como en agua que no directamente en agua potable tratada, sino en agua que se puede tomar de captación, o también en aguas residuales. Le gusta estar en lugares de salinos y zonas lacustres. Las patas son grandes y
y pues digamos que caminan por el fondo del agua, también pueden estar encima, como les digo, parece que estuvieran como caminando por encima de la lámina de agua. Bueno, una zona lacustre, para aclararles, es un complejo de ecosistemas con efectivos beneficios sobre el clima y el aire. Digamos, las zonas lacustres pueden ser embalses o lagunas o humedales de agua dulce, sobre todo de agua dulce. Entonces, las zonas lacustres son aquellas que están dentro de un sistema léntico, embalses o lagunas o humedales, donde pues el agua está más que todo quieta. Entonces, como les digo, su hábitat es amplio. Pueden tener hábitat de aguas quietas o aguas turbulentas. Dípteras. También las dípteras son bastante comunes, sobre todo en aguas residuales o fuentes que tienen unos vertimientos. Entonces, el nombre común pueden ser mosca, mosquito. La familia más común, pues veamos que este es el nombre de las familias. Recordemos que en la parte taxonómica de los macroinvertebrados, o lo que ya son bacterias o microorganismos, siempre tienen unos nombres muy difíciles de pronunciar. En este caso, pues voy a mencionar el nombre común, que ya son las moscas o mosquitos. Y el ciclo de vida son holometábolos, o sea, empiezan con huevos, luego continúan con larvas, luego pupas y luego adultos voladores. La fase indicadora, igual que en las demás, las larvas son las fases indicadoras, y su alimentación pues con larvas filtradoras y raspadoras, y el hábitat es en ríos de agua estancadas, igual que en el anterior, sistemas lacustres. Y la larva pequeña tiene unas turbulencias y los lados del cuerpo bien irregulares. Entonces, este listado de macroinvertebrados pues solo hay algunas familias. Tenemos, sí, algunas pertenecientes al orden de las dípteras, y fisiológicamente pueden resistir algunos grados de contaminación acuática, ya sea en agua estancada o en agua corriente, siendo estos organismos considerados como buenos indicadores de baja calidad del agua. Es decir, que no me servirían para establecer, bueno, esta fuente sirve para abastecimiento de agua, no. Si las encuentro es porque tengo aguas con muy mala calidad. Bueno, en este caso, bueno, vamos a encontrar dípteros como indicadores. Los dípteros, entonces vamos a encontrar las familias de los mosquitos, como la familia Culicidae. En la mayoría de los dípteros, les advierto, son como especies de, parecen gusanos. Entonces, estas son las etapas más que todo de larvas, que es como la fase indicadora, y digamos que, como les decía al principio, si encontramos este tipo de dípteros dentro del agua, el agua está en muy malas condiciones. El anterior, digamos, estos que son las principales de macroinvertebrados que ya pues encontramos acá al principio, pues son usados como indicadores de una calidad mediana, es decir, no son tan graves los rasgos, pues para poder identificar más o menos como bioindicador. En este caso, pues si se encuentran, pues la calidad no es que sea tan mala, pero es como les estaba mostrando ahorita en la presentación. Son indicadores ideales, pero entonces tienen tolerancias ambientales estrechas. Entonces, podemos definir que, bueno, podemos encontrar que los efemerópteros, plecópteros y tricópteros en cuerpos de agua contaminada, pero también podemos encontrarlos en cuerpos de agua que no tienen unos índices de acumulación de contaminación tan amplios. Entonces, sí, no, digamos que no son tan confiables, pero sí se pueden encontrar. Digamos que es probable que en el agua que vamos a analizar, donde vamos a hacer pues el estudio hidrológico, Dios mediante, pues podamos encontrar dípteros y podamos encontrar coleópteros. Eso es como muy común encontrar plecópteros, o sea, efemerópteros, coleópteros, dípteras. Entonces es muy común. Bueno, por acá sigamos. Bueno, por acá, entonces sí, lo que encontramos por acá, los macroinvertebrados bioindicadores de aguas limpias, podemos encontrar Odontoceridae, Cephidae, Perdicae. Bueno, estos son como los más típicos en aguas limpias, Oligopteridae, y pues que son susceptibles, en este caso miren, aquí encontramos con una especie de cangrejo rojo, Leptoceridae, ellos son como gusanos. Pero entonces lo que indican es que el oxígeno disuelto del agua está, digamos, en unas condiciones que permiten la supervivencia de los mismos. Ahora, en macroinvertebrados bioindicadores de agua medianamente contaminadas, entonces vamos a encontrar, digamos, diferentes tipos, por ejemplo, de gusano. Vamos a encontrar este tipo
parece que fueron 100 pies. Y pues lo que son caracoles. Eh, digamos, ¿por qué este tipo de macroinvertebrados? Porque la calidad del agua es medianamente contaminada. Entonces, vamos a tener una disminución considerable de lo que es el oxígeno disuelto. Por esa razón, pues, este tipo de macroinvertebrados. Y macroinvertebrados indicadores de agua muy contaminadas. Aquí vamos a encontrar, en algunos casos, los que le mencioné anteriormente y sobre todo, eh, en algunos casos, pues, lo que son los gusanos, o sea, tipo de gusano. Y pues otras especies que podemos llegar a encontrar si realizamos si realizamos que bueno, la actividad de captura de estos macroinvertebrados. Como les decía en el video, macro porque pues son fáciles de ver, visualizar, invertebrados porque no tienen vértebras. Bueno, aquí les voy a mostrar un video de cómo sería entonces el paso a paso para realizar entonces, la captura de estos macroinvertebrados. A los que están viendo el presente video, entonces por favor, dar clic en monitoreo de la calidad del agua. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Profe, la parte de la clasificación, digamos, de los macroinvertebrados, aplica, digamos, a nivel nacional, a nivel mundial, Bueno, acá entonces, ¿cómo está ahí ese tema? sí. No, pues como ustedes se dieron cuenta, como que es a nivel general. Sí, los macroinvertebrados son prácticamente muy, no, son iguales. Pero entonces, acá en Colombia, nosotros tenemos un, aquí estoy abriendo, digamos, como nuestra propia literatura para que nosotros podamos hacer la comparación. ¿Listo? Para que nosotros podamos identificar por medio de los nombres. Lo que pasa es que se diferencian en cuanto, bueno, la morfología, la taxonomía, perdón, es igual. Lo que se diferencian es la, digamos, cómo lo estamos clasificando acá y cuál es el nombre común. Entonces, en ese caso sí se diferencian un poco. En lo que es la taxonomía, pues no mucho, porque pues son iguales. Entonces, lo que hacemos es clasificarlo de acuerdo a una tablita. Yo les voy a facilitar la tabla para que ustedes puedan hacer. Aquí les estoy mostrando entonces una guía. Ay, no se ve. Espérenme tantico a ver si se puede ver. Listo. Entonces acá yo les voy a facilitar una guía para el estudio de macroinvertebrados. ¿Listo? Entonces este también lo van a encontrar ustedes en la plataforma, lo pueden descargar y lo podemos entonces ver. ¿Listo? Para que todas tengamos el mismo material y lo podamos entonces utilizar. Aquí que vamos a encontrar, vamos a encontrar cómo podemos hacer el método de recolección, así como ella nos lo indica en el video, ¿sí? También lo podemos hacer de esta forma, como, digamos, como una especie de red, o pues ya con palito, podemos hacerlo así directamente o con palito, ¿listo? De pronto consigamos una red de pescar, pues yo tengo una especie de mochila, el cual podemos utilizar así como con esta, con una terna, bueno, algo para abrir la parte de arriba, se incrusta y se coloca así como lo estamos viendo en la pantalla, lo ponemos en el fondo. Y, o también, pues no sé si alguno de ustedes tenga una especie de red o la pueda conseguir, me avisan, ¿listo? Me avisan y miramos si la podemos conseguir con una especie de red. Sí, sí, se puede en una lona. Lo importante es que mantengamos la parte de la boca de la lona abierta con algo, ¿sí? Entonces ya sea se le pueden poner unos palos o... Señora, Sí, toca es como conseguir como un alambre para, o sea, hacerle para que quede abierto. exacto, como un aro, como algo para que quede abierto. Y podemos hacer las tres tomas que nos indicaban en el video. Las podemos hacer en una zona, yo creo que donde vamos a hacer el estudio, lo podemos hacer en una zona rápida y lo podemos hacer en las orillas. ¿Listo? Eso sí, para que podamos hacer la cuantificación, les pido que ustedes tienen así de pronto unas bandejitas grandes, ya alguna que se encargue ya una bandejita, y los demás podemos llevar esas que son de estas de hielo, de los cubitos de hielo, para poder guardar ahí los macroinvertebrados. O también podemos llevar, si ustedes tienen y en estos días han comido, por ejemplo, comida, han llevado, por ejemplo, para llevar, o sea, a domicilio, les recomiendo que más bien guarden ese icopor blanco y lo guardemos y lo traigamos así como bandejitas. Sí, ¿Listo? eso sí. Y
llevamos como la especie de hieleritas de estas sí que se ponen los cubitos de hielo para poder entonces clasificarlos. La última vez que les dije, pues ellos llevaron fue vasitos de compota, también podemos llevarlos, que estén desocupados y sin etiqueta. Listo, y pues acá en este caso vemos que podemos verlo así, los principales grupos, entonces, bueno, acá esto ya está dentro de la plataforma, aquí podemos identificar algunas, y pues podemos entonces llevar una tablita donde estén la clasificación, ¿listo? Entonces, pues les digo, acá les comparto, y están el nombre y la forma, miren, aquí como lo pueden ver en pantalla, y lo podemos clasificar. Entonces, yo les llevaría una tablita donde ustedes pueden hacer como una clasificación dentro de la guía dentro de la guía y de la práctica. ¿Listo, chicas? Bueno, entonces aquí este libro está súper completo. Como les digo, lo podemos descargar de la plataforma. ¿Y cuál sería la tarea? Bueno, lo que sucede es que como no me alcanzó así mucho el tiempo, pues aquí les puse la consulta de macroinvertebrados. ¿Qué voy a hacer? Les voy a asignar a una por una un macroinvertebrado. Ustedes lo que tienen que hacer es una especie de exposición el día entonces que vayamos, o también podemos hacer lo siguiente, ustedes me dirán si les gusta. Ustedes podemos ir a la práctica, capturamos los macroinvertebrados, los clasifican y ese mismo día entonces podemos exponer sobre cuáles fueron los que encontramos. No sé si les parezca bien. Y ustedes le toman una fotico y me la suben aquí en la tarea. Pero expondríamos cuando, ingeniera. No, ese mismo día, o sea, lo que encontremos. Ese mismo día lo exponemos. Ah, ok. Ah, profe, yo encontré tantos. Señora. O sea, bueno, ahí miramos y se nada, decimos que haremos aquí en la teoría de encontrar. Ujú. Y de eso le tomamos foto y lo subimos a donde dice la tarea de Google. Exacto, pero entonces sería chévere que ustedes cogieran, bueno, encontré estos y ese día pues me los exponen, los vemos, todos le tomamos foto y cuando lo vayan a subir me hacen una breve consulta de lo que encontraron. ¿Qué les parece? Sí, como bueno, este es un coleóptero, Pues también me contestó. es un coleóptero, estas son las características, listo. Entonces encontré tantos coleópteros, encontré tantos dípteros, ¿sí? Libélula, y esas son las características, y ya. Esa sería como la tarea de macroinvertebrados. Entonces, ¿les parece bien? La hacemos así. El día de la práctica, ¿listo? O sea que ese día pues vamos a hacer un poquito más prácticos, vamos a hacer cositas, o sea, más aplicado. Listo, entonces esa es la tarea, la vamos a hacer entonces acá y entonces el paso a paso lo estaríamos explicando in situ. Ya vimos el video, para los que están viendo entonces el presente video, entonces por favor les recomiendo que vean los videos que yo colgué para que tengan un poquito más de amplitud de lo que estamos viendo en este momento. Y pues, ¿qué nos falta? Bueno, nos faltaría revisar lo que son los parámetros del relieve, que este tema es el que continúa, digamos, el que vamos a ver así en clase como tal el siguiente sábado. Pero en sí, ¿en qué trata? ¿De qué trata? Digamos, los parámetros del relieve, pues digamos que la influencia sobre el hidrograma sería un poco más evidente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de cómo era el hidrograma y cómo era, digamos, que la amplitud de acuerdo a la cantidad de área que abarque la cuenca y de acuerdo a la pendiente? Vamos a tener más caudal, menos caudal. Eso depende entonces de ciertos factores del relieve que me ayudan a que, digamos, a una mayor duración, concentración de aguas de escorrentía, bueno, digamos que me afectan ciertos parámetros. Entonces, el hidrograma de frecuencias de altitudes representa un grado de incidencia de las áreas comprendidas entre curvas de nivel, que eso ya también lo explicamos, con respecto al total del área de la cuenca. Entonces, es un complemento de lo que ya vimos la clase pasada. Acá tenemos entonces el hidrograma. Esta es la representación del histograma de frecuencias de altitudes y digamos que dependemos de la altitud y del área de la cuenca para determinar entonces si voy a tener, digamos, cuál sería como el comportamiento de la cuenca de acuerdo a estos factores. Bueno, también dentro de esta temática pues está la curva isométrica. Es una curva que indica el porcentaje de área de la cuenca o bien la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados y existe por encima de una cuota determinada. Sí puede hallarse con la información extraída del histograma de frecuencias altimétricas, que es este histograma de frecuencias altimétricas.
Entonces acá lo que yo tengo son las cotas. Recordemos que las cotas son esa altitud que yo tengo, dependiendo también la zona geográfica. Recordemos que podemos identificar de cuánto a cuánto, qué altitud sobre el nivel del mar pues voy a tener. Y este es el porcentaje de la cuenca. Entonces, entre más grande, pues ya sabemos, y de acuerdo a lo que ya vimos la clase pasada, pues vamos a tener una mayor área, más caudal. Bueno, entonces, bueno, la curva isométrica, entonces lo que me genera acá es que indica, digamos, de acuerdo a la superficie de la cuenca, si está por encima de una cota determinada, puede hallarse pues una información. Entonces, digamos que yo tengo una altura en porcentaje y tengo un área en porcentaje, como vemos acá. Entonces me va a indicar que entre más amplio sea su altura y su porcentaje, pues voy a tener como unos ríos torrenciales, unos ríos jóvenes que van a tener un mayor caudal y van a tener, digamos que digamos, una torrencialidad mucho mayor. Entonces van a ser más caudalosos, más fuertes. Esos son los que denominamos ríos jóvenes, que tienen un área con un porcentaje del 100% prácticamente y una altitud bastante alta. Entonces son ríos caudalosos. Ríos maduros son los que ya están por debajo de este porcentaje, o sea, el 100% ya tienen menos altitud, menos, digamos que menos área, y pues realmente no son tan caudalosos, entonces no van a tener tanta caudal y no van a ser tan turbulentos. Y los ríos viejos que ya están muy por debajo del 100% de altura ni de área, entonces lo que se refiere entonces es a esa edad del río, o sea, son ríos muy viejos, o sea, son ríos que ya tienen, digamos que una edad prácticamente. Han mantenido un balance hídrico donde pues se ha perdido lo que es algunos volúmenes de agua, masas de agua, y por esa razón pues ya no tienen un caudal tan grande, no son caudalosos, no son turbulentos, más bien son más quietos. Esto es lo que me indica pues la curva isométrica como la edad de los ríos. Bueno, acá también me grafica lo que es la curva isométrica y la frecuencia de altitudes. Entonces lo que estábamos viendo, digamos, dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar, pues entonces voy a tener una curva, y por eso se denomina curva isométrica, porque lo que me grafica realmente son curvas basadas en lo que es el porcentaje de área y la altitud. Entonces yo lo que hago son como estos histogramas, que son estas gráficas como de barras, dependiendo entonces lo que es el área en kilómetros cuadrados, y también se hace pues digamos el porcentaje también del área. Entonces digamos que yo tenga cierta área en una fuente hidrográfica, una cuenca, entonces ahí lo voy a traducir en porcentaje. Entonces dependiendo del porcentaje de área de la cuenca, entonces lo que yo hago es graficar, hago el histograma, y lo que hago es cuando estoy dentro del 50% del área, entonces lo que se hace es trazar la curva, o sea, lo que se hace acá es trazar de acuerdo a, digamos, al 100, a 200, 300, digamos que al 25%, y luego al 50% trazo la curva de frecuencia. Y aquí, ya teniendo como presente pues la mitad de la curva, pues hago la siguiente parte, que ya es cuando llego al 100%. Por eso tiene como esta forma de curva, y lo que genera acá es pues esa información que yo requiero también de la edad de los ríos. Entonces lo que yo hago es trazar una curva dependiendo de la altitud y del área que abarca la cuenca. Entonces si es un área bastante grande y una altitud, o sea, depende de la altitud. Por ejemplo, acá en 1020, entonces yo tengo una amplitud de una cuenca, digamos, de un área hasta 400 kilómetros cuadrados más o menos, que me representaría acá en esta curva pues más del 50%, o sea, está entre el 40 y el 50% de amplitud de la cuenca. Entonces por esa razón tiene como esta tendencia, ¿no?, a ser bastante amplia. Bueno, en lo que es el rectángulo equivalente, es una transformación geométrica que lo que permite representar la cuenca de forma heterogénea. Recuerden que cuando vimos el factor de forma, algunos me decían que podía ser redondo, pero también podría ser rectángulo. Y pues en el rectángulo equivalente, pues la forma de rectángulo, que tiene la misma área y perímetro, me genera pues ese, lo que acaba de decirles del índice de compacidad, lo que me hace, digamos, generar un mejor estudio de la cuenca, porque ya lo estoy haciendo por medio de digamos, una figura geométrica que es mucho más fácil de calcular que a una figura, digamos, más irregular, ¿sí? Entonces ya puedo calcular si la cuenca es alargada, o sea que tiene poca área, mayor extensión, entonces
yo voy a tener un tipo de cuenca tipo rectángulo, el cual yo puedo entonces determinar por el lado, por el ancho, pues más o menos cómo voy a calcular el área de esa cuenca. Entonces eso es como una facilidad que me da a mí también para determinar el área de la cuenca. Pendiente de la cuenca, que es digamos S por el porcentaje de, o sea, el símbolo de porcentaje, y es un parámetro de importancia, pues da un índice de velocidad media de escorrentía y su poder de arrastre y erosión sobre la cuenca. Entonces esta es como la formulita que se ve. Uno de los métodos más representativos para el cálculo es el siguiente: se obtiene dividiendo la diferencia total de la altitud mayor del cauce y la altitud menor del cauce sobre la longitud horizontal del curso de agua. Es lo que dice acá la fórmula, ¿no? Tengo el porcentaje de pendiente, voy a tener la altitud mayor, la altitud menor sobre lo que es la longitud horizontal de agua en kilómetros. Entonces lo que hay que reemplazar son estas, digamos, las altitudes y la longitud. Ya lo que es 1000 por 1000, pues es un porcentaje acá de 100 por 1000, acá dividido. Es un porcentaje que me permite, es una fórmula que me permite sacarlo en porcentaje como tal, o sea, ya es una conversión. Está implícita ya en la fórmula. Lo que tengo que saber son las altitudes. Perfil de longitudinal, entonces permite o propone calcular la pendiente media como la de un canal o una sección transversal. En este caso me permite calcular el porcentaje total, ¿no? Pero en este otro caso me permite calcular una pendiente de alguna sección, pues que tenga como la misma longitud y tiempo de recorrido que la corriente que, digamos, que la que estamos estudiando. Entonces se llega a la conclusión de que en el caso de los tramos que sean iguales, la pendiente se encuentra por la siguiente expresión matemática. Entonces voy a tener una pendiente longitudinal, o sea, solamente es de un tramito, donde voy a tener la longitud del río en el tramo sobre 1 dividido a su vez por la raíz cuadrada de la pendiente del tramo. Quiere decir que yo debo tener en cuenta esta pendiente para poder calcular la siguiente pendiente, que es la pendiente media, ¿sí?, del tramo. Ok, y bueno, por acá ya serían lo que es pendientes. Este es un perfil longitudinal de un cauce, donde yo tengo la longitud en distancia en kilómetros, la elevación, lo mismo que parecía al histograma, pero entonces aquí voy a tener diferentes tipos de velocidades de acuerdo a la elevación a la cual viene la cuenca y a la longitud que tiene que atravesar. Entonces, como les venía diciendo, es mucho mayor la velocidad del agua en elevaciones más elevadas y en digamos que en cuencas un poco con más pendiente y con más área. O sea, entre más pendiente, mayor área y mayor elevación, el agüita que corre por el flujo de agua de la cuenca es más rápido. Entre menos elevación, menos pendiente, mayor área, voy a tener cuencas un poco más lentas. ¿Sí me hago entender? Entonces, entre elevación más alta, longitudes más amplias, áreas más, digamos, un área no tan grande, más bien equivalente, y una buena pendiente, entonces voy a tener cauces más rápidos. Entre áreas, elevaciones más bajas, pendientes más bajas, de pronto un área más amplia de expansión de la cuenca, pues voy a tener cuencas menos caudalosas, o sea que la velocidad va a ser mucho menor. ¿Listo, chicos? Entonces esa parte de los parámetros del relieve que, digamos, nos faltó ver la clase pasada. Es un tema súper sencillo donde solamente debemos interpretar lo que nos piden, o sea, lo que se muestra en el relieve, dependiendo del relieve, y el histograma, pues vamos a tener, pues uno, la edad de los ríos, entre mayor pendiente, menor pendiente, es como más interpretación. Y pues dos, digamos, lo que son los conceptos básicos de pendientes, de longitudes y de altitudes que constituyen el histograma. Eso sería. Bueno, nos queda pendiente acá para continuar con la clase, nos quedarían pendientes los parámetros relativos de la red de drenaje. Digamos que esta partecita pues sí se las voy a explicar en clase. Vayan viéndola desde la plataforma. Aquí les voy a dejar entonces lo que es dentro de la red de drenaje, las trayectorias o el arreglo que guardan entre sí los cauces de corrientes naturales, como las que vimos en nuestro ejemplo cuando hicimos aquí el ejercicio del área. Entonces acá vamos a tener patrones de drenaje, que sería dendrítico, cuando yo tengo, parecen como venas, si ustedes se dan cuenta. Paralelo, que pareciera que fuera a la misma, digamos que paralela, de forma paralela a la cuenca principal. Enredado, que es cuando tengo unas formaciones de drenaje bastante tupidas. Radial, que es como si fuera, como si estuvieran haciendo una forma de un círculo. Centrífuga,
que es como el mismo movimiento del agua me lo dice, ¿no? Como si estuvieran, digamos, aquí tengo el cauce principal y los drenajes pareciera que estuvieran de forma circular y que estuvieran, o sea, ellas vierten las aguas directamente hacia el mismo cauce, entonces pareciera que estuvieran como si estuvieran en movimiento centrífugo. Centrípetos que pues ya pareciera como cuando uno se golpea una pierna, ¿no? Que le quedan como las venitas rojas y pues el morado en la mitad. Este se parece porque los drenajes van a aportar prácticamente a un sistema un poco más léntico, entonces es un sistema de laguna, puede ser un embalse, entonces pues puede ser de esta forma. Distributarios que están en una zona alta y pues el agua está ya en la parte baja, entonces el dren va atravesando como la roca, como la parte alta. Rectangulares que como su nombre lo indica, pues tienen unas formas bastante parecidas a rectángulos, a cuadrados, o sea, como formas geométricas, y anulares que ya son mucho más ondulados, o sea, que la fuerza del agua lo que generó fue esa forma del terreno, así como ondulada. Las que hemos visto y que hemos estudiado se parecen mucho a las dendríticas, ¿sí? Que parecen venas. Entonces, son como muy comunes acá en Colombia y alguna que otra radial y anular. Patrones del drenaje de tipo erosional, pues recordemos que los drenajes generan erosiones en el suelo. Entonces lo que hace es un arrastre de lo que son las partículas, los material orgánico, bueno, todo este arrastre que lo que me genera más adelante es una erosión y formación de cárcavas, que ya les he explicado que es pues, por donde pasa ese camino que deja el paso del agua. Entonces, bueno, aquí tenemos la descripción. El tipo, ya miramos entonces el dendrítico, que es el que vimos anteriormente, y se caracteriza por mostrar una ramificación, parece como las ramitas de un árbol, ¿no? En la que pues los tributarios, que ya sabemos, los tributarios son los que aportan a la fuente principal, se unen a la corriente principal formando ángulos agudos. Se desarrollan suelos homogéneos y moderadamente permeables, con pendientes suaves y sin ningún tipo de control. Entonces, digamos que ese es el tipo dendrítico. Se presenta en zonas de rocas sedimentarias, blandas, aluviones, tobas volcánicas o depósitos de glacial, que son depósitos así como grandes de suelo, de partes congeladas. Entonces tienden a ser dendríticas de esta manera. Pinado corresponde a un drenaje dendrítico que ya es modificado. Pareciera que fuera como un copo de nieve. Los tributarios pues son muchos. En este caso pues no, en el anterior no eran tantos, pero es una gran cantidad de tributarios cortos y con muy poco espacio. Entonces lo que indica es que hay un contenido de limo en el suelo. ¿Qué es el limo en el suelo? Es un material verdoso que es también como medio plástico. Cuando están en contacto con el agua, entonces se vuelve como plástico. O sea, pues, hace que el suelo sea impermeable. Y digamos que cuando está seco el suelo, es esa tierrilla que sale volando cuando el suelo está muy seco y cuando tiene bastante cantidad de arcillas. Entonces es ese polvillo que sale volando, ese es el limo. Cuando hay exceso de limo, hay muy poca vegetación. Entonces ese es el problema. También pues es típico en zonas planas o casi planas, con materiales muy homogéneos. Hay digamos que partículas muy finas, mucho viento o también exceso de lluvia. Entonces es por eso que se forma como este tipo de drenaje, así como parece como les digo, un copo de nieve. Bueno, en este caso el tipo paralelo, pues presentan tributarios paralelos o casi paralelos entre sí. Parece que todo estuviera como dibujado de forma así como ordenada. Tiene características que se pueden presentar por influencia del control topográfico o estructural, siendo más común topográfico, ya que es muy frecuente encontrarlo en zonas fuertes de pendiente, o sea, sobre todo en zonas de alta pendiente. Bueno, una conocida como el patrón subparalelo, desarrolla también en zonas de alto relieve, muy altas, con pendientes escarpadas, es decir, que son muy pendientes, pareciera que no hubiera más, o sea, que estuviera bastante plano, y en algunos depósitos glaciares. También encontramos el patrón colinear, que es el que vimos anteriormente, y que los tributarios pues están como alineados y pareciera como, digamos que todos están al tiempo entregando o aportando. Entonces se caracteriza por tener corrientes paralelas simples y sin tributarios en algunos tramos, o sea, no tienen tanta ramificación, sino que están directamente conectados. El rectangular, que como lo veíamos, son corrientes casi rectas. Y pues digamos que más que todo el patrón rectangular
es debido a las condiciones del suelo. Hay más que todo roca, feldespato, mica, que son tipos de minerales de las rocas. Entonces, están más que todo distribuidas en sistemas rocosos y digamos que el clima es árido, hay bastante arenisca y digamos que también se da en climas húmedos este tipo de formación de drenaje. Ya tendríamos otro que es el de tipo angular, que lo que genera es como un patrón de curvas, ¿sí? Eso se da por las corrientes fuertes. Entonces acá está clasificación de corrientes, tenemos corriente efímera, intermitente y perenne. Entonces esto lo vamos a terminar de ver en la siguiente clase. Y pues, ¿qué nos queda? Pues mirar de aquí al viernes qué razón me dan para, digamos, yo vuelvo a escribirles a ustedes para que me indiquen si vamos a participar de la práctica y pues ustedes me dirán de si podemos realizar la práctica. Sería la última práctica de este año y pues ese mismo día terminaríamos con el taller que está propuesto acá. Ustedes por favor traigan hojitas, de pronto cuadriculadas, una calculadora. Revisaríamos entonces el taller de parámetros del relieve y haríamos entonces lo de la exposición de bioindicadores. Terminaríamos con PONCA, que es el plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, pues yo les explicaría en qué consiste. Y listo, tendríamos la evaluación para el día 7 y 8 de diciembre, que ya estos son los últimos temas que nos faltan. Y más que todo, pues haríamos aplicación de conceptos el día de la práctica. ¿Listo, chicas? Entonces estamos pendientes. Cualquier cambio, cualquier cosita, ustedes pues hablamos, yo les escribo y estamos pendientes de este tema. Bueno. Esa ya sería la última clase. Sí, ya es la última clase. Entonces, como les digo, vamos a hacer lo más práctico posible. Sería el taller de hidrología, lo hacemos en clase y haríamos lo de los bioindicadores. Ese mismo día también ustedes toman la foto y después me hacen la consulta. O sea, estas son las últimas dos actividades que voy a poner de trabajo para que no se les complique más, para que no tengamos como tanta cosa. Y estamos pendientes del taller pasado, ¿no? Del que quedamos pendientes. La cuenca, sí. Sí, señora, que yo les dije, no, pues tranquilos, que les di el datico y... Después para el sábado. Sí, señora, ya sería entonces, nos queda el taller de parámetros del relieve, ese se va a hacer en clase. Y lo de bioindicadores, que es tomarme la foto a qué bioindicadores encontramos ese mismo día en la fuente que vamos a analizar. Esas ya son las últimas dos actividades, ya no nos quedarían más y ya solo sería la evaluación. Listo, chicas, entonces les agradezco mucho. De todas formas también voy a subir este video a la plataforma para que lo pueda visualizar María Nixon y eso sería todo entonces por el día de hoy. Cualquier cosa me están preguntando y ahí estoy